La mañana comenzó con la tensión habitual. Carlos se apresuraba a salir al trabajo, metiendo cosas en su portafolio mientras yo removía el café en la estufa de manera mecánica. Su descontento flotaba en el aire, como un humo denso del que era imposible escapar. «Siempre estás ocupada con la casa, pero no con nosotros», soltó sin siquiera mirarme. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Años dedicados al cuidado meticuloso del hogar, de él, de nuestra vida juntos, ¿y eso era todo lo que veía? Me giré para responder algo, pero él ya había cerrado la puerta, dejándome sola con este vacío. La casa parecía fría. Limpié la mesa por costumbre, aunque ya estaba impecable. El silencio envolvía todo, pesaba, pero no podía durar mucho. Desde la cocina llegó la voz de Luis. Era tan enérgico, alegre, siempre aportando ligereza incluso a las mañanas más tensas. Colocaba las tazas en la mesa, calentaba pan, y todo parecía tan natural. Su despreocupación irritaba, pero al mismo tiempo traía un extraño alivio. Me senté en la mesa mientras él seguía hablando, ignorando mi estado. Su risa llenaba el vacío que Carlos había dejado. Por un momento me sentí menos sola, pero entonces nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos eran suaves, cálidos, demasiado atentos. Me sentí incómoda, aunque esa sensación carecía de amenaza. Sonrió, como si entendiera que ese breve instante solo lo habíamos notado nosotros dos. Por la tarde, Carlos no llamó. Estaba sentada junto a la ventana, sumida en mis pensamientos. En el reflejo del cristal, de repente sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza y vi a Luis, de pie en la puerta de su habitación. Su mirada era inquisitiva, como si intentara entender qué estaba pasando. Rápidamente desvié la vista, tratando de ocultar mi desconcierto. Esa noche no pude dormir. En mi mente aparecían fragmentos de la mañana, miradas fugaces, una risa ligera. Todo parecía insignificante, pero dentro de mí había crecido la sensación de que la grieta, de la que temía pensar, ya había aparecido. El día siguiente comenzó como de costumbre. Estaba limpiando la sala, tratando de distraerme de los pensamientos que me rondaban desde la noche anterior. Luis, como siempre, estaba sorprendentemente activo. Su energía contrastaba profundamente con la apatía de Carlos, quien por la mañana apenas me dirigió un asentimiento antes de salir al trabajo. Durante el desayuno, Luis volvió a bromear, comentando con ligereza sobre todo a su alrededor, como si en esta casa no existiera tensión alguna. Pero ahora empecé a notar detalles que antes se me escapaban. Su mirada se detenía un poco más en mí, y sus sonrisas tenían un matiz difícil de calificar como meramente amistoso. Cuando se me cayó una toalla, él la recogió rápidamente, tomándose un instante más al devolvérmela. En ese momento, sus dedos rozaron mi mano y sentí un leve calor. «Hoy estás pensativa, María», comentó con una sonrisa apenas perceptible. Intenté no darle importancia a sus palabras, pero no podía ignorar el hecho de que él notaba lo que mi esposo pasaba por alto. Por la tarde, el ambiente en la casa cambió. Carlos regresó cansado y, como siempre, se sumergió en su teléfono sin prestar atención ni a mí ni a Luis. La cena transcurrió en silencio, interrumpido solo por el sonido de los cubiertos. Luis, al parecer, percibió la incomodidad y de repente dijo: «Hoy te ves especialmente hermosa, María». Su voz sonó tranquila, pero la tensión en la habitación era palpable. Sentí cómo mis mejillas se sonrojaban, mientras Carlos ni siquiera levantaba la vista de la pantalla. Intenté responder con calma: «Gracias, Luis, pero tal vez sea solo el cansancio». Él sonrió, pero en sus ojos había algo demasiado personal. Cuando el día terminó, estaba guardando los platos en la cocina y al levantar la vista hacia las escaleras, lo vi. Luis estaba parado en la puerta de su habitación, apoyado en el marco. Su mirada era tan inquisitiva que sentí como todo mi interior se tensaba. Fingí no darme cuenta y volví a mis quehaceres, pero eso solo intensificó la sensación de su atención. Esa noche, acostada en la cama, traté de convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero la verdad era evidente. Algo en sus miradas y gestos estaba cambiando y resultaba cada vez más difícil ignorarlo. La mañana comenzó como de costumbre. Carlos, como siempre, salió temprano al trabajo, dejando la casa en silencio.
decidí ocuparme de las tareas rutinarias para distraerme de los pensamientos que cada vez me consumían más. Luis no había salido de su habitación para desayunar, algo extraño en él. Normalmente era de los primeros en aparecer en la cocina, siempre con una sonrisa y comentarios ligeros. Algo me inquietó, así que decidí comprobar si todo estaba bien. Toqué la puerta, pero no hubo respuesta. Considerando esto extraño, abrí la puerta con cautela. Lo que vi me dejó literalmente paralizada. Se giró al darse cuenta de mi presencia y de inmediato palideció. En la habitación se creó una tensión tan densa que el aire parecía haberse detenido. Aparté la mirada rápidamente, sintiendo cómo mis mejillas se encendían de calor. «Perdón, no sabía que tú...» balbuceé sin terminar la frase y salí, cerrando la puerta tras de mí. Mi corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Me apoyé en la pared del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Ese momento me mostró un lado de Luis en el que nunca había pensado. Ya no era solo un hijastro, un joven alegre que vivía en nuestra casa. Ante mis ojos, se presentó como un hombre adulto, con deseos, necesidades y tal vez fantasías que hasta ahora había ignorado. Lo evité durante todo el día, evitando incluso cruzar miradas. Cada vez que escuchaba sus pasos, una ola de vergüenza me invadía, mezclada con algo que no sabía cómo describir. Pasé toda la tarde intentando convencerme de que era algo casual, insignificante, pero esa imagen seguía apareciendo en mi mente, obligándome a hacerme preguntas que no quería responder. Desde el día en que vi a Luis en su habitación, empecé a evitarlo. Parecía que cualquier mirada, cualquier palabra podría devolverme a esa imagen que intentaba borrar de mi mente. Pasaba más tiempo fuera de casa, paseando por tiendas, visitando cafés, buscando excusas para reunirme con mi amiga Ana. Ana siempre había sido esa persona en quien podía confiar, pero no me atrevía a contarle todos los detalles. Durante nuestra conversación ese día, solo mencioné de pasada que últimamente me costaba concentrarme en casa. «Te enfocas demasiado en cosas pequeñas», dijo Ana mientras revolvía el azúcar en su café. «María, deberías prestar más atención a Carlos. Tal vez solo necesitan una noche romántica juntos». Su consejo sonaba razonable. Tal vez, si dirigía mi atención hacia mi esposo, podría deshacerme de todos estos pensamientos extraños. Por la tarde me puse a preparar la cena. Traté de hacer todo perfecto: pollo al horno con hierbas, ensalada de verduras, velas encendidas. Carlos llegó a casa cansado, como siempre, pero al ver la mesa preparada, se detuvo por un momento en la puerta. «¿Estamos celebrando algo?», preguntó con una ligera sonrisa. «Solo quería pasar una noche juntos», respondí, intentando mantener la calma en mi voz. Durante la cena casi no hablamos, pero la atmósfera era cálida. Su mirada agradecida y su sonrisa me recordaron los días en que nuestra relación era más sencilla, cuando bastaba un gesto para sentirme importante. Después de cenar, nos sentamos en el sofá y le ofrecí un masaje en los hombros. Carlos se relajó, apoyándose en mí, y para mi sorpresa, realmente me alegraba estar a su lado. Su calor, su respiración tranquila, todo llenaba la casa de un nuevo confort. Pero incluso en ese momento, en mis pensamientos surgían imágenes de Luis. No podía olvidar cómo se veía ese día, su mirada, su incomodidad. Parecía que esos recuerdos no me soltaban, por más que intentara alejarme de ellos. Esa noche, acostada junto a Carlos, miraba el techo durante mucho tiempo. Su suave respiración llenaba la habitación, y yo seguía pensando en por qué, incluso en esos momentos, continuaba recordando a Luis. Era más que una simple incomodidad por lo que había visto. Pero ¿qué era exactamente? No podía entenderlo. La casa sin Carlos siempre se sentía vacía. El silencio que dejaba tras de sí envolvía las paredes y los muebles como un suave manto. En esas noches me permitía relajarme. Un batín ligero, té caliente y la luz tenue de la cocina creaban una ilusión de calidez que había estado ausente en los últimos meses. Luis llegó tarde. Escuché cómo la puerta principal se cerraba con suavidad, seguida de sus pasos que se dirigían hacia la cocina. No esperaba verlo, pero tampoco me sorprendió. Cuando entró, su presencia rompió el frágil equilibrio de la noche.
Se detuvo en el umbral, lanzándome una mirada fugaz. Había algo en esa mirada que me hizo sentir incómoda. Sus pasos eran casi imperceptibles mientras se acercaba al refrigerador. Intentaba concentrarme en mi taza de té, pero cada uno de sus gestos, cada ruido, parecía resonar con demasiada fuerza. Sus miradas, prolongadas más de lo necesario, empezaban a hacerse notorias. La atmósfera se tensó cuando se sentó frente a mí. Sentía su presencia de manera casi física. La cocina, cálida minutos antes, ahora parecía demasiado pequeña. Luis alargó el momento. Sus movimientos eran deliberadamente lentos, y sus ojos me examinaban con una atención que antes no había percibido. Todo en su lenguaje corporal sugería que quería decir algo importante, pero guardaba silencio. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme. En sus palabras había una madurez que no le había notado antes. Cada frase parecía acortar la distancia entre nosotros. Su mirada se detuvo en mi batín y sentí cómo el calor subía a mis mejillas. Había algo incómodo en eso, casi provocador. De repente, dio un paso hacia mí. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar. Todo dentro de mí gritaba que debía detener este momento, salir de la habitación, pero estaba paralizada por su presencia. Su mano se movió apenas perceptiblemente, pero fue suficiente para que retrocediera de golpe. Salí de la cocina sin mirar atrás. Por dentro, una mezcla de ira y vergüenza se agitaba en mi pecho. Mi corazón latía con fuerza y mis pensamientos eran un caos. Esa noche, acostada en la cama, intentaba entender por qué ese momento no se borraba de mi mente. Su paso adelante, su mirada, todo eso parecía incorrecto, pero al mismo tiempo dejaba una sensación inquietante que no lograba definir. La casa se sumía nuevamente en el silencio. Carlos seguía de viaje y las noches transcurrían en soledad. Sin embargo, aquella tranquilidad que solía reconfortarme ya no estaba. Luis estaba en casa, y su presencia provocaba una tensión indescriptible, mezclada con un extraño cosquilleo en el aire. Estaba preparando la cena cuando escuché sus pasos. Entró en la cocina y se detuvo en el marco de la puerta. Su mirada, intensa y cálida, parecía decir todo aquello que ambos evitábamos mencionar. ¿Te ayudo en algo? Su voz sonó suave, pero capté algo más profundo en su tono. Todo está listo, respondí, evitando mirarlo directamente. Pero no se marchó. Se acercó, y el aire entre nosotros se volvió más denso. Su sombra cayó sobre la mesa, y sentí cómo la tensión crecía dentro de mí. «Hoy te ves diferente», dijo, apoyándose en el respaldo de una silla. Sus palabras parecían inocentes, pero me atravesaron como un rayo. Sabía que debía responder algo neutral, algo que aliviara el ambiente, pero no podía. Cuando dio un paso más hacia mí, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba tan cerca que el calor que emanaba de su cuerpo era casi tangible. Extendió la mano hacia la mía, y el roce de sus dedos me quemó. Mi cuerpo, como si tuviera vida propia, se quedó inmóvil, expectante, como si todo dentro de mí estuviera esperando lo inevitable. Pero entonces, el sonido de la puerta principal rompiendo el silencio fue como un trueno en medio de la calma. Carlos había regresado de forma inesperada. Me aparté de Luis de inmediato, como si hubiera tocado algo prohibido, y me dirigí apresuradamente a la estufa, fingiendo estar ocupada. «María». La voz de Carlos sonó alegre. «Ya estoy en casa». Entró a la cocina con una amplia sonrisa, sin notar cómo ajusté nerviosamente mi cabello. «Tengo buenas noticias», dijo mientras dejaba su maleta junto a la puerta. «Me ofrecieron un ascenso, ahora tendré menos responsabilidades y podré pasar más tiempo en casa». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Se acercó y me abrazó como hacía mucho tiempo que no lo hacía. «Sé que últimamente he estado distante de ti y de la familia. Pero ahora todo será diferente». La vergüenza me atravesó como una daga. Observaba su felicidad genuina, esa calidez rara en su voz y en sus gestos, y deseaba desaparecer. Esa noche no pude dormir. La imagen de Luis seguía rondándome, su toque, su mirada, esos momentos que casi compartimos. Sabía que debía luchar contra este sentimiento, pero cada vez que intentaba convencerme de que había tomado la decisión correcta,
Una sensación de pérdida persistía en mi interior. La noche en casa transcurría con la calma habitual. Carlos, satisfecho con su ascenso, cenó y se retiró a su despacho, dejándome sola en la cocina. Luis tampoco había salido de su habitación durante horas, y yo, inmersa en la rutina, casi había olvidado su presencia. Cuando terminé mis tareas, el pasillo de la casa se sintió inusualmente silencioso. No se escuchaban pasos ni el murmullo del televisor, solo una voz tenue proveniente de la habitación de Luis. Me detuve frente a su puerta, tratando de discernir con quién hablaba, pero no había otra voz, solo la suya, cálida, suave, casi íntima. La curiosidad me venció y me incliné para mirar por una pequeña rendija. La escena que vi hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Luis estaba sentado frente a su muñeca, la misma que había visto antes. Su cabello largo estaba cuidadosamente arreglado, y el vestido que llevaba me resultaba inquietantemente familiar, como si recordara algo de mi propio armario. Pero lo que más me impactó fue la forma en que hablaba con ella. Su voz estaba impregnada de ternura y calidez. «María, no tienes idea de lo difícil que es para mí», dijo mientras pasaba su mano por el hombro de la figura. Me quedé inmóvil. Mi nombre, pronunciado por él en ese momento, sonó como si realmente me estuviera hablando a mí. Cada palabra suya parecía abrir una puerta prohibida. En su tono había pasión, melancolía y algo más que no podía ignorar. Me di cuenta de que había permanecido demasiado tiempo allí y rápidamente me alejé, tratando de que no escuchara mis pasos. Sin embargo, dentro de mí se agitaban emociones que no lograba comprender. Sus palabras, su voz, todo eso despertó en mí algo que no quería aceptar. No era solo incomodidad o vergüenza. Era deseo, oscuro, peligroso y completamente prohibido. Acostada en la cama, intenté alejar esos pensamientos, pero regresaban una y otra vez. Me convencía de que eran sus fantasías, su mundo interior, del cual yo no tenía parte. Pero la verdad era que esa escena no solo se grabó en mi memoria, sino que se incrustó en lo más profundo de mi ser. Me odiaba por permitir que esos sentimientos penetraran en mi vida. Pero cada recuerdo de su voz y la forma en que pronunció mi nombre avivaba un fuego que no podía apagar. El día había transcurrido en un torbellino de emociones contenidas. Desde el incidente de la noche anterior, mis pensamientos no dejaban de revolver lo que había visto y escuchado. La manera en que Luis mencionó mi nombre, el tono de su voz, la intensidad de su mirada, todo eso me perseguía como una sombra, incapaz de ignorarlo. La casa estaba en silencio. Carlos seguía fuera, y la ausencia de su presencia hacía que cada rincón pareciera más grande, más vacío, pero también más peligroso. No podía apartar de mi mente la sensación de que algo entre Luis y yo se había quebrado, o quizás se había revelado. Cuando el sol comenzó a esconderse, el aire de la casa pareció volverse más denso, casi sofocante. Sin pensarlo, mis pies me llevaron hacia el pasillo, donde la puerta de la habitación de Luis permanecía cerrada. Cada paso era un enfrentamiento con mi propia voluntad, un grito interno de advertencia que elegí ignorar. Me detuve frente a su puerta, sintiendo cómo mi respiración se volvía más pesada. Sabía que no debía estar allí, pero la curiosidad, mezclada con algo mucho más profundo, me impulsó. Al igual que la noche anterior, me incliné hacia la pequeña rendija para mirar dentro. Luis estaba allí. Sentado en la cama, parecía perdido en sus pensamientos. La luz tenue del escritorio iluminaba su rostro, destacando la seriedad en su expresión. Su postura reflejaba una mezcla de tensión y vulnerabilidad. Me quedé observándolo, atrapada entre el deseo de marcharme y la necesidad de quedarme. Pero entonces, como si pudiera sentir mi presencia, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la rendija, y mi corazón se detuvo por un instante. El tiempo pareció congelarse mientras nos mirábamos. Luis se levantó lentamente, su sombra proyectándose hacia la puerta. En ese momento, sentí que el aire se había vuelto irrespirable. La puerta se abrió con suavidad, y allí estaba él, parado frente a mí, mirándome con una intensidad que me dejó inmóvil. «María, ¿qué haces aquí?»,
preguntó en un susurro que apenas rompió el silencio. No supe qué responder. Las palabras se atascaron en mi garganta, y antes de poder pensar en una excusa, di un paso hacia él. La distancia entre nosotros se redujo hasta el punto de que podía sentir su calor, el leve aroma de su piel, y algo dentro de mí se rompió. Mis labios buscaron los suyos con una desesperación que no reconocía. El beso fue intenso, cargado de emociones reprimidas que habían estado acumulándose durante semanas, quizás meses. Luis respondió de inmediato. Sus manos rodearon mi cintura, acercándome aún más a él. El mundo alrededor desapareció. No había paredes, ni tiempo, ni consecuencias. Solo nosotros, atrapados en un instante que no debería haber existido. Sus manos comenzaron a explorar mi espalda, cada caricia enviando oleadas de calor a través de mi cuerpo. Mi propia resistencia se desvaneció. Dejé que mis dedos se entrelazaran en su cabello, sintiendo cómo él respondía con la misma intensidad. El deseo que había estado enterrado en lo más profundo de mí salió a la superficie como una ola imparable. Sin embargo, justo cuando nuestras respiraciones se entremezclaban y el contacto se volvía más urgente, un sonido rompió el hechizo, el ruido de un motor en el exterior, el familiar chirrido de los frenos frente a la casa. Carlos había regresado. Me aparté de Luis de golpe, como si su toque hubiera comenzado a quemar. Mi pecho subía y bajaba con rapidez, y el pánico se apoderó de mí. Luis me miraba. Sus ojos reflejaban tanto deseo como confusión. María, comenzó a decir, pero no lo dejé terminar. Me di la vuelta y salí corriendo del cuarto, sintiendo cómo la culpa y el miedo se entrelazaban en mi interior. Apenas llegué a mi habitación cuando escuché la puerta principal abrirse y la voz alegre de Carlos resonar en la casa. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Me desplomé sobre la cama, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Luis, su mirada, su toque, todo estaba grabado en mi mente, y al mismo tiempo, el sonido de la voz de mi esposo me recordaba que no podía permitir que eso volviera a suceder. Pero incluso mientras trataba de convencerme de mi error, una parte de mí no podía ignorar el hecho de que deseaba que ese momento no hubiera terminado. Luis había estado ausente durante varios días. Apenas aparecía en casa, y cuando lo hacía, se encerraba en su habitación. Su silencio era casi ensordecedor, y aunque trataba de convencerme de que ignorarlo era la mejor opción, la tensión crecía en mi interior con cada hora que pasaba. Intenté concentrarme en mi rutina. Limpiaba, cocinaba, hablaba con Carlos de manera casual, pero no podía sacarme de la cabeza la posibilidad de que Luis estuviera lidiando con sus propios remordimientos. Cada vez que escuchaba un ruido de pasos o una puerta que se abría, mi corazón latía con fuerza, temiendo y deseando al mismo tiempo un encuentro. Finalmente, una tarde, cuando Carlos regresó temprano del trabajo, escuché la conversación que cambió todo. Luis había entrado al despacho de Carlos, algo que rara vez hacía. Desde la cocina pude distinguir el tono bajo de su voz, inseguro al principio, pero luego más firme. «Tengo que decirte algo», comenzó Luis. Mi respiración se detuvo. Me acerqué al pasillo, cuidando que mis pasos no hicieran ruido. La puerta del despacho estaba entreabierta, y las palabras de Luis comenzaron a hacerse más claras. «Pasó algo con María», dijo, su voz apenas un murmullo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Quise entrar, detenerlo, pero mis piernas no respondieron. Carlos permaneció en silencio, y eso solo aumentó mi ansiedad. Luis continuó. No quería que sucediera, pero ella me besó. Mis manos temblaban. Su confesión, llena de verdades a medias, me golpeó como una bofetada. No podía creer que hubiera decidido torcer la realidad de esa manera, poner todo el peso de la culpa sobre mí. Carlos finalmente habló, su voz baja pero cargada de tensión. «¿Qué estás diciendo?» Luis respondió con una calma que me resultó inquietante. Fue un momento. Yo no quería hacer nada, pero ella... No sé cómo manejarlo. El silencio que siguió fue casi insoportable. Finalmente, escuché la voz de Carlos elevarse. «Luis, ¿tienes idea de lo que esto significa?» El golpe seco de un puño contra la mesa me hizo sobresaltar.
No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono de Carlos era una mezcla de ira contenida y decepción. No supe cuánto tiempo pasó antes de que la puerta del despacho se abriera de golpe. Luis salió rápidamente, evitando mi mirada mientras cruzaba el pasillo. Su expresión estaba cargada de una mezcla de vergüenza y desafío, y eso solo hizo que el nudo en mi pecho se apretara más. Carlos apareció unos segundos después, con el rostro endurecido. Me miró directamente, y en sus ojos vi una tormenta de emociones: enojo, dolor, incredulidad. «Ven a la sala, tenemos que hablar», dijo con voz seca. Me senté frente a él, incapaz de sostener su mirada. El silencio se prolongó, cargado de tensión, antes de que finalmente rompiera la calma. ¿Es cierto lo que dijo Luis? Tragué saliva, luchando por encontrar las palabras. No es tan simple, comencé, pero él me interrumpió. No me digas que no es simple. ¿Lo hiciste o no? Sentía que mi garganta se cerraba. Cada intento de explicarme solo empeoraba las cosas. Fue un error, susurré finalmente. Un error, repitió Carlos con amargura. ¿Y qué hay de mí? ¿De nuestra familia? Intenté explicarle que las cosas no eran como Luis las había presentado, pero mis palabras sonaban débiles incluso para mis propios oídos. ¿Por qué él diría algo así si no fuera verdad?, preguntó, sus ojos clavados en los míos. No lo sé, respondí, pero mi voz se quebró. Carlos se levantó, paseando de un lado a otro de la sala, claramente tratando de contener su ira. Finalmente, se detuvo y me miró con una expresión que mezclaba dolor y desconfianza. Nunca pensé que harías algo así. Siempre confié en ti. Sus palabras fueron un golpe final. Cuando se marchó, cerrando la puerta con fuerza, me quedé sentada, sintiendo cómo el peso de mis acciones caía sobre mí como una avalancha. Esa noche, el silencio en la casa fue más pesado que nunca. Sabía que había cruzado una línea que no podía deshacer, y aunque mi corazón seguía dividido, el dolor en los ojos de Carlos era un recordatorio constante de lo que había perdido. Habían pasado varios días desde que salí de la habitación de Luis después del beso. Cada uno de esos días parecía alargarse interminablemente. Luis evitaba cruzarse conmigo. Sus pasos eran más silenciosos y su presencia en la casa casi imperceptible. Me sorprendía buscando su mirada, como si en ella pudiera encontrar respuestas a las preguntas que me atormentaban. Pero cada vez que pasaba cerca sin mirarme, una mezcla de alivio y amargura se acumulaba en mi pecho. Carlos también parecía diferente. Su silencio durante la cena, las miradas furtivas que me dirigía y el tiempo prolongado que pasaba encerrado en su despacho comenzaron a preocuparme. Sabía que sospechaba algo, aunque no estaba seguro de qué. Esa noche escuché el sonido de la puerta del despacho al abrirse. Primero salió Luis. Sus pasos eran rápidos, casi apresurados. Pasó junto a mí sin siquiera levantar la cabeza. Luego apareció Carlos. Su rostro estaba tenso y sus mandíbulas apretadas con fuerza. Cuando me vio al final del pasillo, su mirada se volvió pesada, como si estuviera atravesándome. «Necesitamos hablar», dijo con frialdad, señalando hacia la sala de estar. Sabía que esa conversación sería difícil, pero no imaginaba cuánto. Cuando me senté frente a él, Carlos permaneció en silencio por un tiempo. Sus manos descansaban sobre la mesa, apretando un papel que parecía estar usando para contener su ira. «Luis me lo contó todo», finalmente dijo. Su voz era baja, pero cargada de amenaza. Sus palabras me golpearon como un rayo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sangre se congelaba en mis venas. «Dice que fuiste tú, que tú lo iniciaste». Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. Cada argumento, cada palabra que intentara pronunciar, solo empeoraría las cosas. Carlos continuó antes de que pudiera responder. «Crié a ese chico, María. Hice todo lo que pude por él. Y ahora necesito escucharlo de tu boca». Su mirada estaba llena de dolor. Pero, sobre todo, había desconfianza, una desconfianza que me perforaba como un cuchillo. «Fue un error», susurré finalmente, bajando la cabeza. Carlos dejó escapar un suspiro pesado.
casi un gruñido. ¿Un error? ¿Un error que mi hijo intenta justificar? ¿Un error que está destruyendo todo lo que hemos construido? Hablaba con calma, pero cada palabra cortaba como una cuchilla. Intenté justificarme, explicar que no volvería a suceder, pero él ya no me escuchaba. Sus ojos estaban oscuros, como si ya no quedara rastro de calidez en ellos. Cuando Carlos salió, cerrando la puerta con un golpe, me quedé sola. De repente, la casa se sintió enorme, vacía y fría. Permanecí sentada en el sillón, sintiendo el peso de sus acusaciones y mi propia culpa. Pero, en el fondo, a pesar de todo, sabía que no podría olvidar a Luis. La casa parecía vacía, a pesar de la presencia de Carlos y Luis. Después de lo ocurrido, la tensión entre nosotros se había vuelto insoportable. Cada mirada de Carlos estaba llena de desconfianza, y Luis evitaba cruzarse conmigo en todo momento. Sabía que tenía que hacer algo, pero el miedo de destruir nuestra familia por completo me paralizaba. Después de mucho pensarlo, decidí buscar consejo en Ana. Ella siempre había sido mi apoyo, la persona que me ayudaba a encontrar claridad, incluso en las situaciones más complicadas. Sin embargo, esta vez todo era diferente. Tenía miedo de que no pudiera entenderme. Nos encontramos en un acogedor café donde solíamos pasar tiempo juntas. Ana, como siempre, me escuchó con paciencia mientras yo, con dificultad, le contaba toda la verdad. Le hablé de las miradas de Luis, de aquel beso que ahora veía como un error fatal, y de cómo todo se había salido de control. Ana permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y pesar. Finalmente habló en voz baja. «Es una situación muy delicada, María. No puedes dejar las cosas así». Sus palabras me golpearon. Sabía que tenía razón, pero cada vez que pensaba en hablar con Carlos, un pánico abrumador me invadía. Ana insistió en que la única solución era ser honesta con mi esposo. «Debes contárselo todo antes de que alguien más lo haga. Es la única forma de intentar salvar tu matrimonio». La miré, sintiendo cómo se libraba una batalla interna en mi corazón. Entendía la lógica de su consejo, pero el miedo de perderlo todo era mucho más fuerte. Al regresar a casa, las palabras de Ana seguían resonando en mi mente. Quería reunir el valor necesario para enfrentarme a Carlos, pero seguía postergándolo. Mientras tanto, Ana se quedó sola en la mesa del café. Sus pensamientos giraban en torno a lo que acababa de escuchar. Siempre había envidiado mi vida acomodada, aunque nunca lo demostrara. Ahora, al descubrir lo que había hecho, sintió una extraña satisfacción al ver cómo mi vida perfecta comenzaba a desmoronarse. Al día siguiente, Ana decidió llamar a Carlos. Le dijo que quería ayudarlo y que debía confiar en lo que Luis había dicho. Añadió que quizá no estaba valorando la magnitud de lo que había ocurrido. Carlos, tenso tras esa conversación, llegó a casa aún más distante. Yo no sabía qué había pasado, pero sentía que todo estaba empezando a salirse de control. La casa estaba sumida en un silencio tenso. Escuché a Carlos entrar al vestíbulo. Sus pasos resonaban con fuerza contra el suelo. Dejó su maleta y se dirigió directamente a la sala. Su rostro reflejaba frialdad, su mirada era pesada. Sabía que esta noche sería decisiva. Carlos se sentó frente a mí. Sus movimientos eran bruscos, como si luchara por contenerse. Permaneció en silencio durante unos minutos, como si estuviera reuniendo fuerzas, y luego me miró con una seriedad que atravesaba el alma. Sentí cómo la vergüenza me envolvía por completo. Cada gesto suyo, cada segundo de su mirada, intensificaban mi culpa. «Lo sé todo», dijo al fin, con voz baja pero firme, como un eco que resonaba en la habitación. No necesitó decir más. Todo estaba claro. Sabía del beso, de mi debilidad, de cuánto había permitido que la situación avanzara. Quise hablar, intentar explicarme, pero las palabras no llegaban. Carlos comenzó a hablar. Sus frases eran cada vez más duras. Me acusaba de haber destruido nuestra familia, de haber traicionado su confianza. Intenté justificarme, diciendo que no fue algo planeado, que ocurrió por la falta de atención, pero mis excusas sonaban patéticas incluso para mí misma. Se puso de pie,
Su tono se volvió más firme, pero nunca llegó a gritar. Habló de cómo no merecía nada de lo que me había dado, de cómo ahora todo se haría bajo sus términos. «Voy a solicitar el divorcio», declaró. Esas palabras cayeron como una sentencia. Su mirada no mostraba ni rastro de compasión. Su rostro era una máscara de decisión. Añadió que no me dejaría nada y que el juicio estaría a su favor. Cuando salió de la sala, cerrando la puerta con fuerza, me quedé en un silencio absoluto. Mi cuerpo se sentía entumecido. Las lágrimas estaban a punto de brotar, pero no lograban salir. Miré fijamente a un punto, intentando asimilar cómo mi vida se había derrumbado en cuestión de minutos. Luis estaba en la penumbra del pasillo. Su silueta se distinguía cuando levanté la vista. Había escuchado todo. Su expresión reflejaba algo entre confusión y remordimiento. Pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Me quedé sola. En ese silencio, con el corazón hecho pedazos y el peso abrumador de entender que todas mis acciones me habían llevado a esta catástrofe. La casa parecía deshabitada. Después de la partida de Carlos, me quedé sola, rodeada únicamente por un silencio que se había vuelto insoportable. Cada rincón, cada objeto me recordaba cómo había destruido mi vida. Luis intentaba mantenerse fuera de mi vista, pero su presencia aún se sentía. Lo evitaba no solo por la culpa, sino también por el resentimiento. Me había traicionado, haciéndome parecer la culpable, y había convencido a Carlos de que yo fui la que inició todo. Apenas hablábamos, y los encuentros ocasionales en los pasillos se reducían a incómodos silencios. Sabía que quería hablar conmigo. Varias veces lo escuché acercarse a mi puerta, pero nunca se atrevió a llamar. Cada vez que oía sus pasos, fingía estar ocupada o dormida, solo para evitar cualquier confrontación. Por la noche, cuando comenzaba a dormitar en el sofá, el sonido de la puerta principal abriéndose me sobresaltó. Era Carlos. Su llegada inesperada me dejó paralizada. Entró con un aire frío y distante, claramente con la intención de recoger sus cosas. «Solo vine por mis documentos», dijo sin mirarme. Me quedé en silencio, pero su presencia desató en mí una tormenta de emociones. Miedo, resentimiento, los últimos vestigios de amor. Comenzó a buscar en los cajones y noté cómo su frustración crecía. Sus manos se apretaban en puños y su mirada se volvía cada vez más tensa. «¿Estás satisfecha?», preguntó de repente, sin girarse. «Lograste destruir todo lo que teníamos». Intenté mantener la calma, pero sus palabras rompieron mi frágil control. «No es solo mi culpa, Carlos», dije finalmente, sintiendo cómo mi voz temblaba. «Tú también te alejaste de mí». Se giró bruscamente. Su rostro estaba marcado por la ira. «¿Te atreves a culparme por lo que tú hiciste?» Su voz aumentaba de volumen con cada palabra. Avanzó hacia mí. Su furia era casi tangible. Instintivamente de un paso atrás, pero en ese momento Luis entró en la sala. «Ya basta», dijo con firmeza, colocándose entre nosotros. Carlos lo miró con una mezcla de incredulidad y rabia. «¿La estás defendiendo? ¿Después de todo lo que pasó?» Luis no retrocedió. Su voz era tranquila pero decidida. «No merece que le grites. Todos hemos cometido errores». Carlos se quedó inmóvil, respirando con dificultad, como si estuviera luchando por controlarse. Luego, girándose bruscamente, agarró su bolso y salió, cerrando la puerta con un golpe. Quedándome a solas con Luis, sentí como una ola de emociones me envolvía. No dije nada. Simplemente me di la vuelta y me retiré a mi habitación. No podía seguir viendo su rostro, ese recordatorio constante de todo lo que había perdido. Sabía que esta era mi última oportunidad. Si no intentaba arreglar las cosas con Carlos ahora, ya no habría vuelta atrás. Ambos nos aferrábamos a los restos de una vida destrozada, pero yo aún tenía la esperanza de que algo pudiera salvarse. Al día siguiente de su visita, lo llamé. Carlos al principio no quería contestar, pero después de varias llamadas accedió a encontrarse conmigo. Me preparé con cuidado. Elegí ropa que recordaba nuestros mejores momentos juntos y repasé mentalmente lo que iba a decir. Cuando entré en el café donde habíamos quedado, él ya estaba sentado en una mesa.
Carlos parecía haber envejecido aún más en las últimas semanas. Su rostro estaba marcado por la dureza, pero levantó la mirada cuando me acerqué y asintió a modo de saludo. Comencé a hablar, tratando de explicar que mis sentimientos habían sido un error, que lo que sucedió fue un momento de debilidad. Hablé de nuestra familia, de los años que compartimos, de cuánto aún lo amaba. Carlos escuchaba en silencio. Su rostro permanecía impasible. No sabía si estaba logrando llegar a él, pero en un momento levantó la mano, indicándome que me detuviera. «No puedo, María», dijo finalmente. «Lo que pasó destruyó mi confianza. He intentado entender por qué lo hiciste, pero siempre llego a la misma conclusión. Ya no significo nada para ti». Sus palabras fueron como un puñal en el pecho. Intenté responder, pero él continuó. «Puedes decir lo que quieras, pero me conozco. Nunca más podré mirarte como antes». Ese momento fue definitivo. Supe que no tenía sentido seguir luchando. Nuestro matrimonio estaba roto, y Carlos ya no quería salvarlo. Luis empacó sus cosas y se mudó con un amigo. Su partida fue silenciosa, pero podía ver cuánto lo atormentaba todo. Sus sentimientos hacia mí seguían sin resolverse. Evitaba mis ojos, pero notaba cómo me miraba de reojo, como si estuviera en constante conflicto consigo mismo. La casa se volvió aún más silenciosa. El único sonido que rompía esa quietud era el golpeteo del teclado mientras llenaba los documentos para el tribunal. Carlos y yo habíamos acordado que todo debía resolverse oficialmente. Era una decisión inevitable, pero cada trazo de mi firma en el papel se sentía como una traición a mí misma. Nuestra relación había llegado a su fin. Se había puesto un punto final y ningún esfuerzo podía borrarlo. La casa estaba vacía. Todas las pertenencias de Carlos habían sido llevadas, y la voz de Luis, que solía escucharse en el piso de arriba, ya no rompía el silencio. El espacio, que alguna vez estuvo lleno de vida, ahora parecía muerto. Estaba sentada en el sofá, abrazando mis rodillas, mirando el montón de documentos del tribunal. El divorcio era un hecho, pero ese paquete de papeles parecía ser algo más que un trámite. Era el final no solo de un matrimonio, sino de una parte de mí misma. Sobre la mesa había un sobre con la letra ordenada de Luis. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una carta. Su contenido me dejó sin aliento. «María, sé que lo destruí todo. No era mi intención, pero cada paso que di solo empeoró las cosas. No puedo dejar de pensar en ti. Fuiste para mí mucho más de lo que jamás podría expresar. Mis sentimientos por ti son un dolor que llevo conmigo cada día. Me voy porque entiendo que mi presencia solo empeora todo. Pero quiero que sepas que nunca te olvidaré. Tú eres una parte de mí. Luis». Sus palabras eran como un cuchillo, trayendo alivio y un dolor punzante al mismo tiempo. Dejé la carta a un lado, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una mezcla de luz y pesadez. Tomé mi teléfono. Carlos había enviado un mensaje esa mañana, informándome sobre sus planes futuros. Ya no quería nada más conmigo. La pantalla iluminada del teléfono era un recordatorio de que la vida continuaba, pero no podía obligarme a dar el siguiente paso. Mirando la carta y el dispositivo, trataba de imaginar mi futuro. ¿Podría empezar de nuevo? ¿Sería capaz de volver a confiar en alguien o de recuperar la confianza en mí misma? Cada recuerdo del pasado se aferraba a mí como una sombra, impidiéndome avanzar. Las lágrimas llenaron mis ojos, y ya no intenté detenerlas. Cálidos riachuelos recorrían mis mejillas mientras miraba al vacío, sintiendo cómo las emociones me desbordaban. La vida parecía estar suspendida en el borde de algo desconocido. No sabía hacia dónde ir, pero entendía que ya no había camino de regreso. La historia terminó en un silencio lleno de preguntas que aún necesitaban respuestas.